buenos días. Mi nombre es Diana Elizabeth Yancha Herrera. Mis compañeras son Melanie Granda, Camila Reina y también Karina Lachemi. Nosotros somos estudiantes de la Universidad URLA y somos del grupo 1. Lo que vamos a presentar es las modalidades nutricionales enterales. A continuación, mi compañera. Bueno, muy buenos días. A continuación vamos a hablar acerca de varios puntos que están dentro de la nutrición enteral. Como primer punto tenemos la definición de la nutrición enteral. Este es un tipo de alimentación que se administra por el aparato digestivo en forma de líquido. Se trata de una técnica de soporte en el cual se introducen en el organismo los diferentes nutrientes que el paciente puede presenciar utilizando generalmente una sonda que se dirige directamente al intestino o al estómago. Para la administración de esta nutrición enteral se usa una sonda delgada que se pasa por la nariz hasta el estómago o hasta el intestino delgado. En otros casos se realiza una cirugía para abrir un orificio en el abdomen por donde se coloca la sonda que se pasa hasta el estómago o el intestino. Esto depende de la duración de la nutrición enteral. Bueno, dentro de este punto tenemos las modalidades de nutrición y existen dos tipos de modalidades. La nutrición enteral a débito discontinuo y la nutrición enteral a débito continuo. El primer punto es el débito discontinuo. La característica de esta modalidad es la infusión a través de la sonda de los diferentes nutrientes en intervalos libres de tiempo. No es necesario ningún elemento mecánico propulsor y puede llevarse a cabo mediante jeringa o por la acción de la gravedad. El segundo punto es el débito continuo. Es la infusión gástrica o duodeno-yenal de los diferentes elementos nutritivos de forma interrumpida y mediante un proceso mecánico. Este se caracteriza porque se lentece considerablemente a la velocidad del tránsito. Ahora vamos a hablar de las patologías que lo requieren. Bueno, generalmente las enfermedades neurológicas presentan un riesgo nutricional elevado, lo que va a influir de forma negativa en el pronóstico de los pacientes con este tipo de patologías. Así, la desnutrición disminuye la calidad de vida del paciente neurológico y aumenta la morbilidad, lo que a su vez repercute en la enfermedad de base y sobre todo en el estado nutricional. Dentro de estas patologías hay que mencionar las más importantes. Dentro de estas están los pacientes con elevado riesgo de broncoaspiración, las fístulas altas gástricas o esofágicas, procesos pancreáticos, especialmente pancreatitis aguda y fístulas pancreáticas. Aquí también está el posoperatorio inmediato, el hilio gástrico o problemas de vaciamiento gástrico, quirúrgico, desnutrición grave, enfermedad ulcerosa péptica, trastornos metabólicos, la gastroparesia diabética, alteraciones motoras por infiltración tumoral estructural. Ahora vamos a hablar de dos puntos más importantes. El primero que vamos a hablar es acerca de los efectos secundarios del reposo intestinal. Bueno, dentro de esto tenemos la atrofia de la mucosa intestinal, la disminución de la actividad enzimática de las células mucosas, el aumento de la translocación bacteriana y absorción de las endotoxinas, el sobrecrecimiento bacteriano intraluminal. Aquí también se encuentra el descenso de la inmunidad local, las alteraciones en la liberación de hormonas gastrointestinales, aumento de las complicaciones sépticas, disminución abdominal y por último el vómito y la diarrea. También aquí tenemos las ventajas de la nutrición enteral. Dentro de esta se encuentra el menor riesgo de aspiración en pacientes con disfagia. Es más fisiológica que la nutrición parenteral. Tiene efecto trófico, la ausencia de nutrientes en la luz intestinal produce atrofia en las vellosidades, por lo que con la nutrición enteral se mantienen intactas. Produce efecto barrera, el intestino modula el catabolismo de las proteínas, limita la implantación y proliferación de gérmenes y modula el sistema inmunológico. Además, mantiene la motilidad intestinal y mejora la absorción de sustancias nutritivas. La mayor seguridad al haber menos riesgo de sepsis en la nutrición parenteral, menos riesgos de hemorragias digestivas y por último tenemos que es menos costosa y es más fácil de administrar. A continuación, mi compañera. Ya,
A mí me ha tocado lo que son las contradicciones, tanto absolutas como relativas. Las contraindicaciones absolutas son la obstrucción completa del intestino delgado o grueso, el hilio paralítico, que hay un riesgo de aspiración y el crecimiento bacteriano. También está la perforación gastrointestinal, la malabsorción grave, la cual es una incapacidad total para absorber nutrientes a través del tracto digestivo. También tenemos los vómitos incoercibles, que es un vómito refractario al tratamiento, o también es uno incontrolable. La hemorragia digestiva aguda grave activa, la isquemia gastrointestinal. Durante el shock también se puede dar en el shock séptico, el hipovolémico o el cardiogénico. Las contradicciones relativas, en cambio, según la situación clínica del paciente, la gravedad del proceso y el fracaso previo existen. Fístulas entéricas de débito alto, enteritis grave, aguda o grave, también que es una radiación o por infección, la enfermedad inflamatoria intestinal grave activa, si hay previo fracaso de la nutrición enteral o en caso de una cirugía también. La pancreatitis aguda o grave necrotizante, no es posible la nutrición yeyunal, puesto que existe intolerancia y también no se lo puede hacer en caso de una cirugía. La diarrea cuantiosa persistente, pese a medidas adecuadas, no se lo puede administrar en algunos casos. En cuanto a las vías de administración, por el acceso de la nutrición enteral debe ser individualizada en función del estado del denominado TGI, de la duración del soporte nutricional, la necesidad de cirugías y las posibilidades técnicas funcionales. A corto plazo están las sondas nasogástricas, también en sus siglas es CNG, y las nasoentéricas, que por sus siglas es la SNE, que son baratas, de fácil colocación y pocas complicaciones, pero pueden salirse fácilmente y pueden causar obstrucción frecuentemente y son incómodas para el paciente. Los permanentes, por otro lado, son la gastrotomía, que son más incómodas, la obstrucción es menos frecuente y con menos facilidad. No alteran lo que es la imagen corporal, requiere procedimiento invasivo, no exento de riesgo, puesto que es realizado por un médico, bien sea por una endoscopía, una cirugía o radiología. Las bases para determinar la ruta de acceso, tanto a corto plazo como permanentemente, es la duración de la terapia, el riesgo de aspiración, la tolerancia del paciente. Por otro lado, tenemos la sonda nasogástrica, la cual es inadecuada para el acceso a corto plazo, es decir, menos de 6 a 8 semanas, en pacientes inconscientes y de estómago funcional. Esto se lo usa para las incapacidades de alimentarse por la vía oral. Es mínimo reflujo gastroesofágico y buen vaciamiento del estómago, es decir, gástrico. También es una ventaja, puesto que es simple y común, tiene menos riesgo de infección y tiene mejor tolerancia. Las desventajas, por otro lado, no es para largo plazo, es decir, de más de 6 a 8 semanas. Es incómoda, antiestética, contraindicada en riesgo de broncoaspiración, da problemas de escaras y erosión nasal. En disfagia se sale con facilidad. Las sondas nasoentéricas, por otro lado, están la sonda nasoentérica duodenal y la sonda nasoentérica duodenal. Esas son usadas en la alteración del vaciamiento gástrico, la colocación durante la porotomía manualmente a la cabecera del paciente por endoscopía o radiología intervencionista. Esto ayudado por un médico
médico especializado. Existe una zona nasoentérica yuyanal que tiene un balón en el extremo distal, la cual facilita su manipulación. Asimismo, su material es poliuretano. El calibre la mayoría tiene para adultos son de 8 a 14 y la longitud depende del tramo deseado alcanzar, los cuales la mayor parte miden de 100 a 120 centímetros y son aptas para alcanzar el duodeno, estómago o incluso el yuyeno. También tenemos la gastrostomía, la cual puede ser una gastrostomía endoscópica percutánea o también una gastrostomía quirúrgica, la cual está indicado a lo largo de la TGI funcional, problemas neurológicos, la CA, cabeza, cuello y también lo que es útil en la descompresión gástrica. La ventaja es que es bastante cómoda y es estética, menos regurgitación, hay menos riesgo y aspiración también. Desintubación involuntaria y es fácil de manejo. Es contraindicada en ascitis masiva, fístulas altas, diálisis peritoneal, la obesidad mórbida, en trastornos de coagulación y obstrucción esofágica, el riesgo de transaspiración en debilitados y reflujo gástrico está en esta gastrostomía. La yeyunostomía, por otro lado, puede ser una endoscópica percutánea, también en sus siglas PGI, o implantación quirúrgica de una sonda en el yuyeno, indicada a largo plazo en el alto riesgo de aspiración o en tracto gastrointestinal comprometido por encima del yuyeno, utilizado para alimentación a corto plazo tras cirugía del tracto gastrointestinal. La ventaja de esto es que tiene menor riesgo de aspiración, es cómodo, perfectamente tolerable y estéticamente adecuado. Este permite administrar alimentación y efectuar con descompresión gástrica. También lo que es contraindicada es en la obstrucción intestinal completa, en la ascitis masiva, fístulas digestivas altas, diálisis peritoneal, obesidad mórbida y también tiene un mayor riesgo de obstrucción. Por último, les voy a mostrar lo que es el manejo de la enfermería. Tenemos en el NIC el código 1056, la alimentación enteral de por sonda, el cual compone de elevarse en la cabecera de la cama de 30 a 45 grados, una hora antes de realizar algún procedimiento o traslado, si el paciente ha de colocar en una posición a menos de 30 grados. Al finalizar la alimentación se debe esperar 30 a 60 minutos antes de colocar al paciente con la cabeza en posición declive. También irrigar la sonda cada 4 o 6 horas durante la alimentación continua y después de cada alimentación intermitente. También se debe comprobar la existencia de residuos cada 4 o 6 horas durante los primeras 24 horas y después cada 8 horas durante la alimentación continua. También se lo debe realizar. Antes de cada alimentación intermitente se debe comprobar si hay residuos. También se debe vigilar el estado de líquidos y electrolitos, comprobar el peso 3 veces por semana inicialmente y disminuyendo hasta una vez al mes. También controlar ingesta y excreción de líquidos. Tenemos el código 1874, que son los cuidados de la sonda nasogástrica, el cual dice iniciar y monitorar el aporte de alimentación por la zona
enteral según corresponda, siguiendo el protocolo indicado. También tenemos el 4130, que es motorización de líquidos, el cual dice determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos, hábitos de evacuación. También el 6080, que es la motorización de los signos vitales, el cual dice motorizar la presión arterial, el pulso, temperatura y estado respiratorio según corresponda. Ya. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la clasificación de las fórmulas de la nutrición enteral. La clasificación de las fórmulas de la nutrición enteral son las siguientes. Tenemos por un lado el criterio y por el otro lado la clasificación. En el criterio tenemos que el aporte completo o no de nutrientes se clasifica en dietas nutricionalmente completas. Estas son aquellas fórmulas que, administradas como única fuente alimentaria, son capaces de cubrir todos los requerimientos nutricionales con un volumen no superior a 3.500 mililitros al día. También tenemos los módulos nutricionales, que son preparados constituidos por un único nutriente. Los suplementos, que son productos diseñados para complementar una alimentación oral, no son fórmulas completas, si necesariamente son equilibradas, por lo cual no pueden constituir una fuente exclusiva de alimentación. La forma en que se aportan las proteínas son poliméricas, que son proteínas enteras o péptidos grandes. Estas son mezclas de nutrientes en forma macromolecular. La mayoría se presentan en forma líquida, son isotónicas o solo moderadamente hipertónicas. Las oligomonoméricas, que son péptidos pequeños o aminoácidos libres, que son compuestos por nutrientes hidrolizados que se pueden absorber aún con el tubo digestivo disfuncional. Se presentan en forma de polvo de sabor neutro, aunque algunas vienen en forma líquida y saborizada. El porcentaje de hidratos de carbono es superior a las de las dietas poliméricas, más del 55% del valor calórico total. En el porcentaje proteico tenemos las normoproteicas, que son, el valor es menor del 18% del valor calórico total. Las hiperproteicas, que son el valor es mayor del 18% del valor calórico total. En la densidad calórica tenemos las hipocalóricas, que son mayor a 1 kilocaloría por mililitro. Las isocalóricas, que es igual a 1 kilocaloría por mililitro. Y las hipercalóricas, que es mayor a 1.5 kilocalorías por mililitro. En el contenido y tipo de fibra tenemos sin fibra, con fibra, fermentable, no fermentable y la mezcla. En la osmolalidad tenemos las isotónicas, que son 350 miliosmoles por kilogramo, y moderadamente hipertónicas, que son de 350 y 550 miliosmoles por kilogramo. Y las hipertónicas, que son mayor a 550 miliosmoles por kilogramo. En el uso general tenemos que las dietas generales son las fórmulas con características variables de composición diseñada para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de los pacientes. En el uso específico tenemos las dietas especiales, que son fórmulas diseñadas especialmente para una determinada patología y que pretenden no solo actuar como fuente alimenticia, sino modificar el curso evolutivo y pronóstico de la enfermedad para que la ha sido diseñada. En las dietas especiales tenemos pulmonar específica, renal específica, hepática específica, específica para la caquexia, inmunoestimuladora y específica para pacientes pediátricos, y también tenemos por último la específica para pacientes diabéticos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la fórmula para la insuficiencia renal. Bueno, esta fórmula es hipercalórica,
nos permite limitar el aporte de glúcidos de 25 al 30% de la dieta, aumentar el aporte de AG poliinsaturados. Es una dieta hipoproteica en diálisis del 1.4 gramos por kilogramo por día. En la fase inicial es del 0,8 a 1 gramo por kilogramo por día. En la fase intermedia es de 0,55 o 0,60 a gramo por kilogramo por día. En la fase terminal va de 0,35 o 0,45 del gramo por kilogramo por día. Bueno, aquí debemos de vigilar el potasio, el sodio y el agua, suplementar del calcio que va de 1000 miligramos por día, y la vitamina D que activa el calcitrol, y la vitamina B6, la D y la C. También debemos corregir la acidosis metabólica, el aporte del hierro, solo si la ferritrina disminuye. El zinc que va de 50 miligramos por día, que es lo controversial. Evitar el aumento del aluminio y del magnesio plasmáticos. En la fórmula para la insuficiencia hepática tenemos que en la insuficiencia hepática y la cirrosis se recomienda la utilización de fórmulas estándar y solamente usar fórmulas específicas en pacientes que se comporten como intolerantes o en encefalopatía desarrollada en la nutrición enteral. Yo les voy a hablar sobre las fórmulas de insuficiencia pulmonar. En esta tenemos disminuir el aporte de glucosa a expensas de los lípidos. Una fórmula sería el cociente G dividido por L menor que 1, que sería igual a 50 dividido por 50 o 40 dividido por 60. También tenemos fijar el aporte AA en 1 o 1.5 gramos sobre kilogramos al día. Tenemos limitar el aporte calórico alrededor de 10 o 15% superior al GEL y utilizar emulsiones MCT o sobre LCT. Se debe recomendar el uso de fórmula estándar para la mayoría de pacientes, ajustándose estrictamente a sus requerimientos energéticos, cuidando especialmente evitar la sobrecarga calórica. Fórmulas inmunomoduladoras. El estrés metabólico severo son elevados requerimientos calóricos y proteicos en la fase aguda. Estos serían en cirugía mayor, en sepsis, politraumatismo y grandes quemados. En estos entran lo que es la hipercaloría e hiperproteicas, las arginas, las glutaminas, los lípidos, la fibra que se da en datos clínicos favorables a su presencia con efecto trófico, suplementación en vitaminas y oligoelementos que serían los antioxidantes y los nucleótidos que incrementan la polimerización y respuesta linfocitaria de estudios demostrando su eficacia de forma aislada. Entre ellos tenemos lo que es la enriquecida en argina, nucleótidos y doble 3. En la primera tenemos sepsis moderada, la cual no es una argina en sepsis grave. También tenemos la politraumatismo y también SDRA. En la enriquecida con glutamina tenemos lo que es quemados, politraumatismo. Estos en grado de recomendación A y el inicio precoz, que es durante las 24 horas en pacientes críticos. Los tipos de administración. Entre estos entra la patología del paciente, de su tolerancia, de la duración prevista del tratamiento y de los medios disponibles. Aquí también se encuentra lo que es la administración intermitente, que se debe utilizar en pacientes con tracto digestivo sano y con tiempo de vaciado gástrico normal. También se encuentra el método continuo para la infusión en intestino o en pacientes graves, desnutridos y en periodos
prolongados de ayuno o NP. Los tipos tenemos la que es bolus, la jeringa. Este tiene un método fácil para la nutrición en el domicilio. Se debe preparar la jeringa con el alimento, conectar en la sonda y presionar el émbolo. Evitar administrar más de 20 ml por minuto. Al finalizar, limpiar la sonda con 30 a 50 ml de agua y pinzar. Administrar únicamente en nutrición intragástrica. Comprobar el volumen del residuo gástrico. Otro tipo tenemos lo que es el goteo gravitatorio. Este permite tolerar mejor la administración, es decir, más lento. Permite la infusión tanto intermitente como continua y la administración de la fórmula por goteo continuo está indicada como los procesos de digestión y absorción están alterados. Y por último tenemos la bomba de infusión, la cual permite regular exactamente el nivel de la infusión. Las pautas de administración. Se aconseja una administración progresiva hasta asegurar la correcta tolerancia del paciente de modo orientativo. En pacientes que han estado ingiriendo alimentos hasta 24 o 48 horas antes de iniciar la dieta, en las primeras 24 horas se debe administrar el 50% de volumen total repartiendo en 5 o 6 tomas por gravedad lenta. Entre las 24 y 48 horas, si lo tolera, es buena. Esta administración es del 75% del volumen total en el mismo número de tomas. Y mayor de 48 horas, la administración, el volumen total, este se debe continuar con 5 o 6 tomas. Y en pacientes con periodo de ayuno prolongado, desnutridos y geogástricos, las primeras 24 horas debe administrarse 50% de volumen total a flujo continuo. De las 24 a 48 horas se debe administrar el 75% del volumen total y mayor de 48 horas se debe administrar el volumen total. Progresivamente puede prepararse a un sistema intermitente si el paciente presenta buena tolerancia. Gracias. Bueno, muchas gracias por ver esta presentación. Espero que les haya gustado mucho y el grupo número 1 les da las gracias.